Citizens of Israel, my brothers and sisters, we are in historic... Hace apenas un instante, la ciudad de Jerusalén se estremeció de un extremo al otro. En medio de una atmósfera cargada de tensión, cuando las sirenas rasgaron el aire sin previo aviso, un rugido profundo, hondo, casi subterráneo, ascendió desde las entrañas del monte donde alguna vez se levantó el templo. No fue un temblor cualquiera. No fue el tipo de sacudida que los sismógrafos archivan y olvidan. Fue algo que muchos, con la voz quebrada, describieron como si la tierra misma hubiera contenido la respiración durante siglos, y de golpe hubiera vuelto a inhalar. Y lo que voy a contarte a lo largo de este relato no pertenece a un pasado polvoriento ni a una leyenda encerrada en un libro antiguo. Está ocurriendo ahora, ante nuestros propios ojos, mientras el mundo entero mira hacia otro lado. Pero debajo del ruido de los noticieros, por debajo de los mapas y de los análisis de los expertos que intentan explicarlo todo, algo mucho más silencioso y mucho más grande está comenzando a moverse. Una voz interna, transmitida en clave por los canales de seguridad, repitió una frase que heló la sangre de quienes la escucharon. El santuario está en nuestras manos. Y mientras los funcionarios corrían de un lado a otro tratando de comprender lo que sucedía, algo aún más extraño se desplegaba a ras del suelo. Ancianos de barba blanca, hombres que habían caminado esas calles durante toda su vida, se apresuraban hacia las piedras milenarias. No huían, no buscaban refugio, se arrodillaban. Con los ojos cerrados y las manos temblorosas alzadas hacia el cielo, oraban como si supieran algo que el resto de nosotros todavía no alcanza a comprender. Los sensores instalados alrededor del lugar sagrado empezaron a registrar lecturas que ningún manual técnico contempla. Cifras imposibles, fluctuaciones que no encajaban en ninguna categoría conocida. Porque las piedras de más de 1000 años, esas rocas que llevan siglos inmóviles, comenzaron a desplazarse activamente, como si una fuerza interior las empujara desde dentro. Esto no es un fenómeno ordinario. Y aquí está lo más inquietante de todo. La ciencia moderna, con todos sus instrumentos y toda su soberbia, se ha quedado sin palabras. Un secreto sepultado durante 2500 años finalmente está despertando, y parece dispuesto a salir de las sombras hacia la plena luz. Si sientes, en lo más hondo de tu pecho, que no llegaste a este relato por casualidad, que algo o alguien te guió hasta aquí en este preciso momento, entonces, detente un segundo. Deja una señal de que estás presente. Suscríbete al canal Gracia de Jesús ahora mismo, activa la campana de notificaciones y escribe en los comentarios estas 3 palabras. Estoy preparado. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo antes de que desaparezca, porque el tiempo, y esto lo entenderás mejor a medida que avancemos, se está agotando más rápido de lo que cualquiera imagina. Para desentrañar este misterio tenemos que retroceder y posar la mirada sobre un punto muy concreto. La Puerta Oriental, también conocida como la Puerta Dorada, es el acceso más antiguo que conduce a la explanada del templo en Jerusalén. Y no es una puerta cualquiera. Es quizá la puerta más cargada de destino de toda la historia humana. Hace más de 2500 años, mucho antes de que existieran los mapas modernos o las fronteras que hoy conocemos, el profeta Ezequiel recibió una visión y dejó escritas unas palabras que durante siglos parecieron un enigma sin sentido. Anunció que esa puerta permanecería cerrada, sellada, clausurada, esperando a que un día alguien de un rango infinitamente superior la cruzara. Y la historia, como si obedeciera a un guión invisible, cumplió esa profecía al pie de la letra. En el año 1541, el sultán Solimán, el Magnífico, gobernante del Imperio Otomano, ordenó tapiar la puerta oriental con bloques colosales de piedra. La cerró por completo, pero no se detuvo ahí. Como si algo en su interior le advirtiera del peligro que esa puerta representaba, mandó levantar un cementerio justo enfrente, sobre el camino que un sacerdote debería recorrer, con la intención de impedir cualquier entrada sagrada. Según ciertas creencias de la época, un personaje consagrado no podría atravesar un terreno de tumbas. Solimán creyó en su lógica humana que con piedra y sepulturas podría frenar el cumplimiento de una promesa divina. Creyó que podía clausurar el destino con cemento. Durante siglos, los escépticos se burlaron de aquella antigua profecía. La descartaron como un mito, como una fábula piadosa sin ningún fundamento real, como uno de tantos cuentos que las generaciones repiten sin comprobar. Una puerta cerrada es solo una puerta cerrada, decían, y así la puerta oriental permaneció olvidada por el mundo académico, relegada a las notas al pie de los libros de arqueología, hasta que llegó el año 1969, y con él un accidente que lo cambiaría todo.
Después de varios días de lluvias intensas, cuando el suelo de Jerusalén estaba empapado y reblandecido, un arqueólogo llamado James Fleming se encontraba examinando el terreno cercano al muro sellado. Sin ningún aviso, la tierra cedió bajo sus pies. Fleming cayó dentro de una fosa de más de 2,5 metros de profundidad, un pozo que se había abierto de manera repentina justo debajo de la puerta clausurada. Imagínate el momento: un hombre atrapado en un agujero oscuro, con el corazón acelerado, buscando desesperadamente cómo salir. Encendió su linterna, y lo que el haz de luz reveló lo dejó paralizado. Allí abajo, oculto bajo la puerta que Solimán había sellado, había otra puerta, un umbral antiguo, intacto, perfectamente conservado, que databa del primer templo, del templo de Salomón. Una entrada que llevaba siglos esperando en la oscuridad, sepultada bajo capas de historia, aguardando a que alguien la encontrara. Fleming comprendió al instante la magnitud de lo que tenía delante. No era una simple piedra más. Era la prueba física de que debajo de la puerta cerrada existía otra puerta, más antigua, ligada directamente al templo original. Pero la reacción de las autoridades fue tan rápida como desconcertante. En menos de 24 horas, antes de que nadie más pudiera examinar el hallazgo, el pozo fue rellenado con hormigón, sellado, borrado, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué había allí abajo que resultaba tan urgente ocultar del resto del mundo? Con el paso del tiempo, un informe geológico que jamás debió salir a la luz reveló la existencia de un sistema de cámaras subterráneas extraordinariamente sofisticado, una red de espacios ocultos bajo la superficie que no encajaba con la explicación oficial. Y aquí surge la pregunta que atraviesa todo este relato como una espada. ¿Qué era aquello que tantos estaban tan desesperados por esconder? ¿Qué se guardaba con tanto celo bajo esas piedras? Y sin embargo, todo lo que te acabo de contar era apenas el preludio, apenas la primera nota de una sinfonía que estaba a punto de estallar. Porque hace tan solo 3 días, unos dispositivos de escaneo térmico hiperespectral, la tecnología más avanzada que existe para leer las señales invisibles de la materia, instalados por un equipo de la Universidad Hebrea alrededor de la Puerta Oriental, registraron algo absolutamente imposible, algo que ningún ingeniero, ningún geólogo, ningún físico podría aceptar sin sentir que el suelo se abre bajo sus pies. La puerta se está deformando, físicamente, y no por la erosión, no por el desgaste natural del tiempo. Los bloques de antigua piedra caliza se expanden y se contraen, se hinchan y vuelven a recogerse, una y otra vez, en un ciclo que se repite con una precisión inquietante. 1 milímetro cada 45 segundos aproximadamente. Piensa en eso por un instante. Cierra los ojos e imagínalo. Una piedra que se ensancha y se estrecha con un ritmo regular, constante, medido. Se ve exactamente, y esto lo confirmaron quienes observaron los datos, como un par de pulmones que intentan respirar después de milenios de asfixia, como si algo vivo, encerrado durante siglos, estuviera por fin recuperando el aliento. Los ingenieros estructurales insisten, con toda la firmeza de su formación, en que la piedra no puede expandirse a menos que se la exponga a temperaturas superiores a los 1200 grados centígrados. Es una ley básica de los materiales. El calor dilata, el frío contrae. Sin ese calor extremo la roca simplemente no se mueve. Y sin embargo la temperatura real medida en la superficie de la puerta, allí mismo, con termómetros de precisión, era de 24 grados. Una temperatura completamente normal. Templada, la de una tarde cualquiera. La piedra respira sin fuego, se dilata sin calor, rompe las reglas que la física juró que eran inquebrantables. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Cuando los científicos se acercaron a menos de 1 metro de la puerta, escucharon un sonido que les erizó la piel, un viento que rugía al revés, un susurro sibilante que no entraba por las grietas, sino que salía de ellas. El aire no se colaba hacia el interior de la roca sellada, como dictaría la lógica. Al contrario, brotaba desde dentro empujando hacia afuera, como si algo respirara del otro lado del muro. Y junto con ese viento invertido, llegó un aroma, un perfume intenso, penetrante, imposible de confundir. La fragancia pura del incienso mezclada con la mirra, exactamente la misma combinación del aceite santo de la unción, el que, según los relatos antiguos, se empleaba en los rituales sagrados del templo de Salomón hace 3000 años. La ciencia se apresuró a ofrecer su explicación de siempre. Se trata, dijeron, de una simple liberación de gases provocada por la presión de las placas tectónicas. Desgasificación, la llamaron. Un fenómeno geológico banal. Pero detente a pensarlo con honestidad. ¿Cómo puede la presión tectónica sintetizar, de la nada, el perfume ritual exacto que empleaban los sacerdotes hace 3 milenios? ¿Cómo puede el movimiento ciego de las rocas reproducir una receta sagrada, una mezcla concreta de incienso y mirra que solo existía en un contexto específico, en un templo específico, en una liturgia específica? La casualidad tiene límites.
Y aquí esos límites se han cruzado con creces. Decididos a llegar al fondo del asunto, logramos ponernos en contacto con un hombre que solo aceptó hablar bajo la promesa del anonimato. Lo llamaremos Dr. Arthur Harrison. Es un sismólogo que trabajó durante años para el Servicio Geológico de Israel, una de las instituciones más serias y rigurosas en el estudio de los movimientos de la Tierra. Harrison no es un fanático ni un buscador de emociones. Es un hombre de datos, de gráficas, de mediciones frías, y precisamente por eso lo que descubrió lo dejó al borde del desmayo. En secreto, sin autorización oficial, colocó unos sensores geoacústicos ultrasensibles en la base de la puerta oriental. Sensores capaces de captar las vibraciones más leves, los latidos más imperceptibles del subsuelo, y cuando revisó los resultados, sus manos empezaron a temblar. La máquina había registrado una vibración persistente, constante, que pulsaba a una frecuencia fija. Exactamente 72 pulsaciones por minuto. 72. Detente en ese número porque no es un dato menor. No es la frecuencia aleatoria y caótica de un terremoto, que sube y baja sin patrón. No es el zumbido irregular de una falla geológica. 72 pulsaciones por minuto es, con precisión clínica, el ritmo cardíaco en reposo de un ser humano adulto sano. El corazón de una persona tranquila, viva, latiendo en calma. La puerta no solo respiraba, la puerta tenía pulso. Y hay algo más, algo que multiplica el escalofrío. En la tradición numérica hebrea, en esa antigua ciencia de las letras y los números que los sabios estudiaron durante generaciones, el número 72 corresponde exactamente a la cantidad de letras que componen uno de los nombres secretos y sagrados de Dios. 72 letras, 72 pulsaciones, el mismo número latiendo bajo la piedra sellada. ¿Coincidencia? Los escépticos, por supuesto, se lanzaron de inmediato a buscar una salida racional. Propusieron que aquel latido no era más que el eco de la red subterránea de bombeo de agua de la ciudad, el rumor de las tuberías municipales trabajando en las profundidades. Una explicación limpia, ordenada, tranquilizadora, solo que había un problema. Los registros demostraron que toda la red municipal de agua había sido apagada por completo esa misma noche, por labores de mantenimiento programado. Ni una sola bomba funcionaba, ni una gota corría por las tuberías. Y a pesar de todo, el latido continuaba, rítmico, firme, y creciendo, haciéndose notablemente más fuerte con cada hora que pasaba. Ya no se comporta como roca, susurró el Dr. Harrison en una grabación de audio que se filtró más tarde y que muchos han escuchado con un nudo en la garganta. Se comporta como una entidad viva que está despertando. Deja que esas palabras se asienten. Un científico curtido, un hombre entrenado para dudar de todo, para exigir pruebas de cada afirmación, reducido a un susurro tembloroso ante algo que su ciencia no puede nombrar. La piedra despierta, el corazón late, la puerta respira. Y esto, aunque cueste creerlo, todavía no es lo más aterrador de esta historia. Detengámonos aquí un momento, porque necesito que comprendas hasta qué punto todo esto rompe con lo que creíamos saber. Regresemos por un instante a aquel año de 1969, al arqueólogo James Fleming, atrapado en el fondo de aquella fosa. Con los años, en las pocas ocasiones en que accedió a hablar del asunto, Fleming confesó que lo que más lo perturbó no fue la caída, ni la oscuridad, ni siquiera el susto. Lo que se le quedó grabado para siempre fue el silencio. Un silencio espeso, denso, que no se parecía al de ningún otro lugar en el que hubiera estado. Contó que allí abajo, junto a aquel umbral antiguo del templo de Salomón, sintió que no estaba solo. No vio a nadie. No escuchó pasos. Pero tuvo la certeza absoluta, esa clase de certeza que no se puede razonar, de que estaba de pie en un lugar donde el tiempo no funcionaba igual. Y cuando, 24 horas después, vio cómo vertían el hormigón para sellar de nuevo el pozo, comprendió que jamás le permitirían regresar, que había mirado por una rendija algo que el mundo no estaba autorizado a ver. Piensa en la extraña obstinación de la historia respecto a esta puerta concreta. No hablamos de una entrada cualquiera entre muchas. La puerta oriental, la puerta dorada, es el único acceso de la muralla de Jerusalén que mira directamente hacia el Monte de los Olivos, hacia el este, hacia el punto por donde nace el sol cada mañana. Durante siglos, tanto la tradición judía como la cristiana coincidieron en algo asombroso. Por esa puerta y no por ninguna otra, entraría el Mesías cuando llegara el momento señalado. Los sabios lo escribieron, los peregrinos lo repitieron, y el sultán Solimán, un gobernante musulmán del siglo XVI, lo tomó tan en serio que decidió actuar. Si crees que un rey poderoso sella con toneladas de piedra una simple puerta vieja por capricho, piénsalo dos veces. Solimán no tapió esa entrada porque le estorbara el paso. La tapió porque conocía la profecía. La tapió porque temía a aquel que, según las escrituras, un día la cruzaría. Selló la puerta contra un rey que aún no había llegado.
y colocó tumbas delante, convencido de que la muerte podría detener a quien vence a la muerte. Hay una ironía sobrecogedora en todo esto, y quiero que la sientas de verdad. Un hombre trató de cancelar una promesa de Dios con ingeniería, con mano de obra y con piedra caliza, y durante casi 5 siglos pareció que lo había conseguido. La puerta permaneció muda, ciega, cerrada. Los turistas le hacían fotografías sin comprender lo que miraban. Los eruditos discutían sus fechas. Y mientras tanto, debajo en las profundidades, algo esperaba. Esperaba con la paciencia infinita de aquello que sabe que el tiempo, tarde o temprano, siempre le da la razón. Porque hay decretos humanos que se firman con tinta y con cemento, y hay decretos de otro orden que estaban escritos antes de que existiera la tinta y el cemento. Y cuando esos dos órdenes chocan, no es la piedra la que gana. Volvamos ahora a esas lecturas imposibles de estos días, porque el Dr. Harrison no fue el único que las percibió. Según pudimos reconstruir, al menos otros 2 técnicos que trabajaron con los equipos de escaneo alrededor de la puerta oriental abandonaron sus puestos en las semanas siguientes, alegando motivos personales que nadie quiso detallar. Uno de ellos, un joven ingeniero de instrumentación que había pasado años calibrando sensores sísmicos sin inmutarse ante nada, describió a un allegado que, la noche en que registraron por primera vez el latido de 72 pulsaciones, la aguja del monitor no solo marcaba un ritmo que se ajustaba, que respondía. Cuando los técnicos se acercaban a la piedra, el pulso se aceleraba levemente, como el corazón de alguien que percibe una presencia. Cuando se alejaban, el pulso volvía a serenarse. La roca no solo latía, parecía saber que la estaban observando. Y quiero que entiendas por qué el número 72 ha helado la sangre incluso de los investigadores más fríos. En la antigua sabiduría hebrea existe un nombre que casi no se pronuncia, un nombre compuesto por 72 partes, extraído de una manera muy precisa de 3 versículos del libro del Éxodo, el pasaje en que el mar se abre y el pueblo cruza en seco. Los sabios lo llamaron el nombre de 72. Se consideraba la firma misma del Creador, el sello mediante el cual el mundo fue sostenido y ordenado. Y ahora, desde las entrañas de la puerta sellada, brota un pulso que late exactamente 72 veces por minuto. El número del nombre, el número del corazón humano en reposo, la cifra que une, en un solo latido, la fisiología del hombre y la firma de Dios. ¿Comprendes por qué hay científicos que ya no pueden dormir? Han pasado la vida buscando patrones en el caos, y de repente el caos les ha devuelto un patrón que ninguna de sus ecuaciones puede explicar. Analicemos también ese aroma, porque es un detalle que la mayoría pasa por alto y que, sin embargo, resulta demoledor. La fragancia que brotaba de las grietas no era un olor genérico a incienso, como el de cualquier templo o cualquier tienda. Los especialistas que lograron tomar muestras del aire describieron una composición asombrosamente específica. Resinas de olíbano, mirra y un fondo de especias que coincidía con las descripciones antiguas del aceite santo de la unción. Aquella mezcla sagrada cuya receta estaba tan protegida que, según la tradición, reproducirla para uso común estaba terminantemente prohibido. Era un perfume reservado, un perfume de consagración, empleado únicamente para ungir aquello que se apartaba para lo divino, los sacerdotes, los utensilios del templo, los objetos destinados a lo sagrado. Y ese perfume exacto, esa receta imposible de improvisar, salía ahora del aire mismo, empujado hacia afuera por un viento que soplaba al revés. La ciencia habla de gases, pero los gases de una falla geológica huelen a azufre, a minerales, a podredumbre. No huelen a santuario. No huelen a coronación. Reúne todas estas piezas en tu mente y contempla el cuadro completo. Una puerta que un rey selló por miedo a una profecía. Un pozo hallado por accidente y tapado con hormigón en un solo día. Un informe geológico oculto que hablaba de cámaras subterráneas sofisticadas. Una piedra que se dilata sin calor, rompiendo las leyes de los materiales. Un viento que sopla hacia afuera en lugar de hacia adentro. Un perfume de consagración imposible de sintetizar. Y un corazón de 72 pulsaciones latiendo bajo tierra, cada vez más fuerte, hora tras hora. Cada uno de estos hechos, por separado, admitiría a duras penas una explicación forzada. Pero todos juntos, apuntando en la misma dirección, hacia el mismo umbral, dibujan algo que la razón secular simplemente no puede sostener. No es una anomalía, es un anuncio. Y aquí está el detalle que me quita el sueño, y que quiero dejar contigo antes de continuar. Un corazón que late más fuerte con cada hora que pasa no es un corazón que se apaga. Es un corazón que se acerca al despertar. Los que estudian estos fenómenos saben que hay procesos que se detienen, que se disipan, que se agotan con el tiempo. Y hay otros, muy pocos, que se intensifican, que se aceleran, que crecen hacia un punto de culminación. Este pertenece al segundo grupo. Cada minuto que transcurre, el pulso bajo la puerta oriental gana fuerza, como una cuenta atrás biológica, como los latidos de alguien que está a punto de abrir los ojos después de un sueño de 25 siglos.
Y si eso es lo que ocurre bajo la tierra, en la piedra, en el silencio de las profundidades, imagina lo que estaba a punto de desatarse en lo alto. Porque mientras la puerta oriental recuperaba el aliento en las tinieblas del subsuelo, el cielo sobre Jerusalén se disponía a transformarse en algo que ningún ser humano había presenciado jamás en toda la historia registrada. Ayer, a las 2 de la tarde en punto, los meteorólogos habían pronosticado un cielo completamente despejado. Ni una nube, una humedad del 40%, una tarde tranquila, uno de esos días en los que el sol domina el horizonte sin oposición. Todos los modelos coincidían, todos los mapas de predicción mostraban lo mismo. Y sin embargo, en apenas 180 segundos, en el tiempo que tardas en atarte los cordones o en leer un par de párrafos, unas nubes negras como el carbón, densas, pesadas, imposibles, se materializaron directamente sobre la ciudad vieja. No llegaron desde el horizonte, no se acercaron poco a poco, arrastradas por el viento. Simplemente aparecieron, como si alguien hubiera corrido una cortina sobre el firmamento. Y entonces se desató una tormenta de granizo catastrófica, sin precedentes en los últimos 100 años, que golpeó sin la menor advertencia. Piedras de hielo del tamaño de toronjas, algunas de casi 700 gramos de peso, se precipitaron desde el cielo a una velocidad de vértigo, cerca de 140 kilómetros por hora. Imagina el estruendo. Imagina el terror. Los cristales de los edificios modernos, esos ventanales pensados para resistir, estallaron reducidos a polvo. Las lonas y los toldos de los mercados antiguos, que llevaban décadas cubriendo a los comerciantes, fueron rasgados en jirones como si un gigante invisible los desgarrara con las manos. Gritos desgarradores llenaron el aire. La gente corría despavorida, cubriéndose la cabeza, buscando cualquier techo, cualquier refugio, cualquier rincón donde escapar de aquella lluvia de hielo que caía como una sentencia. Los ciudadanos se lanzaron en tropel hacia los refugios antiaéreos, los mismos que habían sido construidos para protegerse de misiles y bombas, ahora empleados para huir del cielo mismo. Los meteorólogos, apenas pasó el impacto, se apresuraron a etiquetar el fenómeno con un nombre técnico y tranquilizador. Una supercélula altamente localizada, dijeron, provocada por cambios climáticos abruptos. Es la respuesta que siempre tienen a mano. Pero hazte la pregunta que ellos evitan responder. ¿Cómo puede una supercélula de esa magnitud formarse de la nada, salida del aire limpio, en apenas 3 minutos y hacerlo sobre una zona tan estrecha, un área que no supera los 5 kilómetros cuadrados, encuadrando con precisión quirúrgica el monte del templo y solo el monte del templo? Las tormentas no eligen blancos, no dibujan mapas, no respetan fronteras invisibles. Y sin embargo, esta lo hizo. En medio de aquella furia desatada, mientras el hielo caía y el pánico se apoderaba de las calles, miles de teléfonos se alzaron temblando hacia el cielo y capturaron una imagen que hizo estallar a las comunidades religiosas del mundo entero. Justo entre los relámpagos cegadores, entre los destellos que rasgaban la oscuridad, las nubes de la tormenta se organizaron. No al azar, no en formas caprichosas. Se ensamblaron físicamente, como si una mano invisible las moldeara hasta componer una estructura colosal, luminosa, con forma humana. Incontables testigos juraron, con lágrimas en los ojos y la voz rota, que vieron la figura de un hombre envuelto en largas túnicas, con los brazos abiertos de par en par, en ese gesto de acogida y de entrega que el mundo reconoce al instante. La imagen clásica de Jesús. Y a su alrededor, formas aladas, siluetas radiantes que recordaban a los querubines descritos en los textos bíblicos, esos seres celestiales que custodian lo sagrado. En el momento exacto en que el granizo se detuvo, tan súbitamente como había comenzado, las nubes se abrieron para revelar otra anomalía desconcertante. Un anillo de fuego colosal, de unos 150 metros de diámetro, ardía con intensidad en la atmósfera superior. Un círculo perfecto de llamas suspendido en lo alto del cielo. Y lo verdaderamente inexplicable no era solo que estuviera allí, sino cómo se comportaba. No se dejaba arrastrar por el viento. No se deshacía ni se deformaba a pesar de las fuertes ráfagas que soplaban. No se extinguía, aunque el aire debería haberlo apagado en segundos. Permanecía inmóvil, ardiendo, desafiando todas las leyes de la combustión y de la aerodinámica. Los astrónomos corrieron a ofrecer su explicación de costumbre. Un parhelio, dijeron. Un perro solar. Ese fenómeno óptico en el que la luz se refracta a través de los cristales de hielo suspendidos en la atmósfera, creando la ilusión de un halo. Una respuesta elegante sobre el papel. Pero pregúntate una vez más, ¿qué clase de refracción atmosférica permanece clavada exactamente en el mismo punto durante 42 minutos y 18 segundos, ya entrada la tarde, cuando la posición del Sol cambia constantemente? Los parhelios se mueven con el Sol, se desvanecen, cambian de forma. Este no, duró demasiado, su geometría era demasiado perfecta, demasiado precisa, demasiado deliberada para tratarse de un accidente de la naturaleza, y entonces llegó el sonido. No fue un trueno.
Cualquiera que haya vivido una tormenta reconoce el estruendo del trueno, ese estallido que retumba y se apaga. Esto era distinto. Era un tono profundo, resonante, metálico, que reverberó durante minutos enteros sin apagarse. Un sonido que hacía vibrar los huesos, que se sentía en el pecho antes de escucharse con los oídos. Sonaba exactamente como el antiguo shofar hebreo, ese cuerno de carnero que durante milenios ha convocado al pueblo en los momentos más solemnes. O como las trompetas apocalípticas que, según las escrituras, los ángeles hacen sonar en los tiempos del fin. Y lo más perturbador de todo, el sonido no venía de ninguna parte concreta del suelo. Irradiaba directamente desde la estratosfera, desde lo alto, haciendo temblar los cristales de las ventanas de toda la ciudad. Abre el libro del profeta Joel, en su capítulo 2, y lee estas palabras con atención. Tocad la trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y ahora abre la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Léelas de nuevo. Escritas hace casi 2000 años, en otro idioma, en otro continente, en otro mundo. Y ahora piensa en el sonido que hizo temblar las ventanas de Jerusalén ayer por la tarde. ¿Cuántas coincidencias caben en una sola historia antes de que dejen de ser coincidencias? Los especialistas en acústica del Instituto Technion, uno de los centros de ingeniería más respetados del planeta, analizaron el espectro de frecuencias de aquel sonido con la máxima precisión. Y su conclusión los dejó sin argumentos. Descubrieron que el sonido no tenía un punto de origen localizado en el suelo. No provenía de un altavoz, ni de un avión, ni de ninguna fuente terrestre identificable. Emanaba desde todas las direcciones al mismo tiempo, en el aire abierto, envolviendo la ciudad por completo. Era como si la atmósfera misma, el aire que respiramos, hubiera encontrado de pronto una voz y hubiera decidido hablar. Cuando cayó el crepúsculo, el cielo de Jerusalén no hizo la transición habitual hacia ese violeta oscuro y sereno que precede a la noche. En cambio, se tiñó de un carmesí profundo, vívido, intenso, con el aspecto exacto de la sangre fresca. Un rojo que no parecía natural, que resultaba casi líquido, casi vivo. La ciencia, fiel a su costumbre, sacó de inmediato su carta de siempre, la dispersión de Rayleigh, ese fenómeno físico que explica por qué los atardeceres se vuelven rojizos cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera en ángulo. Es la respuesta de manual. Pero una vez más, hay preguntas que ese manual no puede contestar. ¿Por qué la saturación del color era 3 veces más intensa que la de cualquier atardecer jamás registrado? ¿Por qué ese rojo de sangre se manifestó exclusivamente dentro del perímetro que rodea Jerusalén, mientras que ciudades costeras vecinas como Tel Aviv disfrutaban de un atardecer completamente normal, dorado y anaranjado, como cualquier otro día del año? El libro del Apocalipsis, en su capítulo 6, lo describe con palabras que parecen escritas para este preciso instante. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. La convergencia simultánea de todos estos signos, el granizo imposible, la aparición luminosa entre las nubes, el anillo de fuego suspendido, las trompetas celestiales que sonaban desde el cielo y el firmamento teñido de sangre, todo ello en una sola tarde, en un solo lugar, ha puesto de rodillas al mundo. La gente ora, y no porque tema una mala racha de clima, ora porque, en lo más profundo de su ser, sabe que esto no es meteorología, sabe que esto no es un fenómeno pasajero, sabe que esto es un ultimátum, una advertencia escrita en el cielo con letras de fuego, granizo y sangre. Y mientras el mundo intentaba asimilar lo que sus ojos acababan de presenciar, la trampa de la historia se cerraba todavía más, apretándose alrededor del presente. Permíteme quedarme un poco más en ese cielo, porque los testimonios que llegaron desde la ciudad vieja durante aquella tarde merecen ser escuchados uno por uno. No hablamos de un puñado de personas impresionables. Hablamos de miles de testigos, de todas las edades, de todas las creencias, muchos de ellos completamente ajenos a cualquier fervor religioso, que coincidieron hasta en los detalles más pequeños. Una mujer que regentaba un puesto de especias en el mercado contó que segundos antes de que apareciera el granizo, todos los pájaros de la zona enmudecieron de golpe y levantaron el vuelo hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, como si huyeran de algo que solo ellos percibían. Un guía turístico, hombre curtido que había visto de todo, dijo que el aire se volvió repentinamente pesado, cargado, eléctrico, con esa densidad que se siente justo antes de un relámpago, pero multiplicada 1000 veces. Y luego, la oscuridad. Una oscuridad que cayó no desde el horizonte, sino desde arriba, en vertical, como una tapa que se cierra sobre una caja. Cuando las nubes se ensamblaron en aquella figura de brazos abiertos, muchos de los presentes cayeron de rodillas de forma instintiva, sin decidirlo, como si el cuerpo respondiera antes que la mente.
Un fotógrafo profesional que cubría la zona relató que intentó capturar la escena una y otra vez, y que en varias de sus tomas la figura aparecía nítida, definida, con una simetría perfecta imposible de lograr por la turbulencia caótica de una tormenta real. Las nubes de granizo se agitan, se deshacen, se retuercen. No dibujan formas estables. Y sin embargo, allí estaba. Una silueta humana coronada de luz, con lo que parecían alas extendiéndose a ambos lados, sostenida en el aire durante largos segundos, mientras los rayos la iluminaban por detrás como los focos de un escenario. La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos. Y aunque los expertos en imagen digital se apresuraron a hablar de pareidolia, ese fenómeno por el cual la mente humana tiende a ver rostros y figuras donde solo hay azar, la pregunta permaneció suspendida en el aire. ¿Desde cuándo la pareidolia produce la misma figura, con la misma forma, en miles de dispositivos distintos, apuntando desde ángulos distintos, al mismo tiempo? Y ese anillo de fuego suspendido en la atmósfera merece que nos detengamos también. 42 minutos y 18 segundos. Los astrónomos hablaron de cristales de hielo, de refracción, de halos solares. Pero cualquiera que haya observado un halo real sabe que se mueve, que palpita, que se desvanece a medida que el sol y las nubes cambian de posición. Este permaneció clavado, inmóvil, con un diámetro constante, con un brillo que no menguaba. Testigos que lo observaron con prismáticos aseguraron que dentro del anillo el cielo parecía distinto, más profundo, como si el círculo de fuego enmarcara una ventana hacia otro lugar, y cuando finalmente se apagó, no se disipó poco a poco como el humo. Se cerró, se contrajo hacia su propio centro y desapareció en un punto, como una puerta que se cierra, como un ojo que se cierra, dejando tras de sí un cielo lavado y un silencio absoluto. Sobre el sonido, sobre esa trompeta que hizo temblar las ventanas, quiero que consideres algo que rara vez se menciona. Los especialistas del Instituto Technion no solo determinaron que carecía de origen localizado, descubrieron además que su frecuencia contenía armónicos que no correspondían a ningún instrumento humano conocido, ni a ningún fenómeno atmosférico catalogado. Era un sonido con estructura, con orden interno, casi con intención. Y llegó a capitales enfrentadas entre sí, a pueblos que llevaban generaciones mirándose con desconfianza a través de fronteras erizadas de armas. En Damasco lo escucharon, en Bagdad lo escucharon, en Teherán lo escucharon. Y en cada una de esas ciudades, personas que jamás habían coincidido en nada, que rezaban a Dios con nombres distintos y en lenguas distintas, se detuvieron en seco, alzaron la vista y sintieron el mismo estremecimiento en la columna, como si por un instante todas las divisiones humanas se hubieran vuelto insignificantes ante una voz que hablaba por encima de todas ellas. Regresemos a las palabras del profeta Joel, porque conviene leerlas despacio, no como quien recita, sino como quien escucha una advertencia dirigida a su propio tiempo. Tocad la trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Fíjate en el orden. Primero, la trompeta, luego el temblor de los que habitan la tierra. Exactamente la secuencia que se desplegó sobre Jerusalén. Primero el bramido metálico desde la estratosfera, después el estremecimiento de una ciudad entera. Y el profeta añade el porqué. Porque viene el día del Señor, porque está cercano. No dice que quizá venga, no dice que podría acercarse. Lo afirma con la certeza de quien ya lo ha visto, y junto a Joel, la voz del apóstol Pablo a los tesalonicenses se entrelaza como un eco perfecto. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, tres sonidos que descienden desde lo alto, y una ciudad que sin saberlo acababa de escuchar algo terriblemente parecido. Y luego vino el cielo teñido de sangre. Quiero que entiendas por qué este detalle desarma incluso a los más escépticos. La dispersión de la luz que enrojece los atardeceres es un fenómeno real, cotidiano, hermoso. Pero es un fenómeno amplio, extendido, que baña regiones enteras por igual. No conoce fronteras, no dibuja perímetros. Y sin embargo, aquella tarde, el rojo intenso, saturado, casi líquido, se detuvo con precisión quirúrgica en los límites que rodean Jerusalén, mientras que a pocos kilómetros, en la costa, Tel Aviv contemplaba un atardecer dorado y anaranjado, completamente ordinario, como el de cualquier otro día. Dos cielos distintos sobre una misma tierra pequeña, separados por una línea invisible que ningún mapa meteorológico puede trazar. Como si el color hubiera recibido una orden precisa sobre dónde manifestarse y dónde no. Como si alguien hubiera pintado deliberadamente una sola ciudad de rojo y hubiera dejado el resto del mundo intacto. El Apocalipsis, en su capítulo 6, lo describe con una imagen que atraviesa los siglos. El sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y aquí está lo que debes retener, lo que convierte todo esto en algo más que una curiosidad meteorológica. Ninguno de estos signos ocurrió aislado.
No fue el granizo un día, la aparición otra semana, el anillo de fuego un mes después. Fue todo junto, en una sola tarde, en un solo cielo, sobre un solo lugar. El granizo imposible, la figura luminosa de brazos abiertos, el anillo de fuego suspendido, la trompeta que sonó desde la estratosfera y el firmamento convertido en sangre, todos convergiendo en el mismo atardecer, sobre el mismo monte, apuntando en la misma dirección. La probabilidad de que cada uno de estos fenómenos coincidiera por azar, en el mismo instante y en el mismo punto, es tan minúscula que la palabra casualidad pierde todo sentido. El mundo entero se puso a orar aquella noche, y no por miedo a una mala racha del clima. Se puso a orar porque, en lo más profundo del alma, cada uno comprendió lo mismo. Que esto no era meteorología, que esto no era un fenómeno pasajero destinado a olvidarse, que esto era un ultimátum escrito en el cielo con granizo, con fuego y con sangre, una advertencia que no admite ser ignorada, y mientras los signos celestiales mantenían paralizada la mente de millones de ciudadanos, incapaces de apartar la mirada de aquel firmamento imposible, algo se movía en un plano completamente distinto, porque el tablero de la política global comenzaba a temblar a una velocidad de vértigo, y desde las líneas del frente empezaban a llegar reportes que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para escuchar, mientras las señales del cielo mantenían la mente de los civiles en suspenso, incapaces de apartar la vista de aquel firmamento imposible. Los grandes tableros de ajedrez de la geopolítica se reorganizaban a una velocidad de vértigo. Los reportes urgentes empezaron a llegar desde las líneas del frente, rompiendo el silencio de las salas de mando. Estados Unidos desplegó 2 grupos de ataque de portaaviones adicionales hacia el Mediterráneo, moviendo un poder de fuego descomunal hacia el corazón de la región. La inteligencia militar confirmó que las unidades de misiles habían llenado por completo el combustible de sus plataformas de lanzamiento, fijando coordenadas sobre objetivos estratégicos repartidos por todo el territorio. Jerusalén, la ciudad de las 3 religiones, quedaba directamente en la mira de miles de ojivas. La región entera era un cable tensado hasta el límite, a un solo segundo de romperse, a un solo gesto de estallar en un incendio del que nadie saldría ileso. Y en medio de esa tensión insoportable, los generales de más alto rango, hombres acostumbrados a controlarlo todo, a preverlo todo, se encontraron de pronto frente a un enemigo que el radar no podía rastrear. Las redes de navegación por satélite, el GPS del que dependen los ejércitos modernos para moverse, apuntar y coordinarse, colapsaron en una distorsión total a lo largo de todo Medio Oriente. Las pantallas se llenaron de ruido, de datos imposibles, de posiciones que saltaban de un lugar a otro sin sentido. Los aviones de combate se volvieron físicamente incapaces de fijar sus objetivos. Los sistemas de guiado, esos mecanismos de precisión milimétrica, simplemente dejaron de funcionar. Comandantes estadounidenses de alto rango admitieron en voz baja, casi con vergüenza, que salvo las cámaras puramente ópticas, todo el equipo de rastreo guiado por radio había quedado paralizado por una onda de energía invisible que surgía directamente del lecho rocoso de Jerusalén. La ciudad misma emitía algo, una fuerza que ningún manual militar contemplaba, brotando desde las profundidades de la piedra. Y si crees que el misterioso sonido de las trompetas quedó confinado únicamente a Jerusalén, estás equivocado. Apenas 2 horas más tarde llegaron despachos urgentes desde Damasco, en Siria, desde Bagdad, en Irak, e incluso desde Teherán, en Irán. Y todos verificaban exactamente el mismo fenómeno. Los ciudadanos de esas capitales, naciones enfrentadas entre sí, separadas por décadas de conflicto y desconfianza, escucharon el mismo zumbido metálico y tectónico resonando desde lo alto. Una única frecuencia unificadora conectando a pueblos que estaban al borde de la guerra. El mismo sonido, la misma nota profunda, vibrando sobre el cielo de enemigos históricos, como si algo, o alguien, quisiera recordarles que, por encima de sus fronteras y de sus banderas, existe una autoridad superior a todas ellas. Las agencias de seguridad nacional sospecharon de inmediato la existencia de un arma de operaciones psicológicas extraordinariamente avanzada, un dispositivo capaz de emitir infrasonido de baja frecuencia desde alguna superpotencia oculta. Es la explicación que mejor encaja con su forma de pensar. Si algo asusta, debe ser un arma. Si algo es inexplicable, debe ser tecnología enemiga. Pero se toparon con un muro. Ninguna nación del planeta posee la tecnología necesaria para proyectar infrasonido a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de manera simultánea, sobre varios países a la vez, sin dejar tras de sí una firma de emisión rastreable, una fuente identificable, un punto de origen. El sonido no salía de ningún transmisor. No había antena, ni satélite, ni instalación oculta. Venía de todas partes y de ninguna. Venía de arriba. Al mismo tiempo, dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, se desató una serie de sucesos desconcertantes que ninguna cámara de seguridad logró explicar.
4 iglesias antiguas, pertenecientes a denominaciones completamente distintas, separadas por siglos de historia y de diferencias doctrinales, se incendiaron de manera simultánea con pequeños fuegos localizados justo alrededor de sus altares. No en cualquier rincón, en el altar, en el punto más sagrado de cada templo. El Cuerpo de Bomberos de Jerusalén acudió de inmediato y realizó una investigación exhaustiva, y su conclusión los dejó helados. No había absolutamente ningún rastro de gasolina, ni de acelerantes, ni de cortocircuitos eléctricos, ni de incendio provocado. Ninguna causa humana, ninguna explicación mecánica. Las llamas habían brotado espontáneamente directamente de las losas de piedra desnuda, ardieron con intensidad durante exactamente 7 minutos y luego se desvanecieron sin dejar tras de sí ni una sola mota de hollín, ni una marca de quemadura, ni el menor indicio de que hubieran existido. 7 minutos. Detente en ese número porque no es casual. En el lenguaje de las Escrituras, el 7 es el número bíblico de la plenitud, de la perfección, de la obra terminada. El número de la creación completa, de los días del mundo, del descanso sagrado. 4 fuegos, en 4 altares de 4 tradiciones distintas, ardiendo cada uno el mismo tiempo exacto, como si una misma mano hubiera encendido y apagado cada llama con la misma cuenta. ¿Qué probabilidad tiene semejante coincidencia? ¿Qué fuerza sincroniza 4 fenómenos imposibles hasta el último segundo? Más tarde esa misma noche, una fina neblina inesperada descendió sobre la ciudad, una llovizna suave que apenas mojaba la piel. En el muro de las Lamentaciones, cientos de fieles que oraban bajo aquella bruma, con las manos apoyadas en las piedras milenarias, de pronto contuvieron el aliento y retrocedieron sobresaltados. El agua de lluvia que se acumulaba sobre la superficie de los enormes bloques de piedra caliza no se deslizaba hacia abajo en los reguerillos naturales que dicta la gravedad. En lugar de eso se agrupaba formando pequeñas lentes líquidas, gotas perfectamente redondas, cristalinas, transparentes, como diminutas esferas de vidrio adheridas a la roca. Y cuando los fieles miraron a través de esas gotas de agua, observando el reflejo de la multitud o de la arquitectura que los rodeaba, la imagen aparecía profundamente distorsionada. La ropa moderna, las chaquetas, los sombreros, los teléfonos, todo lo que pertenecía al siglo XXI, desaparecía por completo en el reflejo, y en su lugar, los observadores veían con nitidez, con una claridad que les cortaba la respiración, a antiguos legionarios romanos con sus corazas y sus lanzas, y torres de piedra fortificadas que se remontaban a milenios atrás, como si aquellas gotas de agua fueran ventanas al pasado, ojos líquidos que mostraban Jerusalén no como es hoy, sino como fue hace 2000 años. Los físicos ópticos se apresuraron a explicarlo como una ilusión de manual, provocada por la refracción de la luz de las farolas de sodio de alta presión sobre la superficie convexa de la piedra caliza húmeda. Un truco de la luz, dijeron, pero cientos de fotografías tomadas con cámaras puramente mecánicas, de película analógica, sin filtros digitales, sin posibilidad de manipulación electrónica, arrojaron exactamente la misma imagen antigua, la misma escena romana, los mismos soldados, las mismas torres. La luz no engaña a la película química de esa manera. Mientras todo esto ocurría, el mundo entero comenzó a volverse hacia Jerusalén, y no solo los creyentes de una tradición, sino personas de todas las procedencias, de todas las lenguas, de todas las banderas. En las horas siguientes a los primeros signos, los vuelos hacia Israel se llenaron de peregrinos que dejaron todo atrás para acercarse, aunque fuera un poco más, al lugar donde la piedra latía y el cielo ardía. Familias enteras se reunieron alrededor de sus pantallas, en salas de estar de continentes lejanos, sin poder apartar la vista. En templos, iglesias, sinagogas y mezquitas, gente que llevaba años sin rezar volvió a inclinar la cabeza. Se encendieron velas en ventanas de ciudades que jamás habían oído hablar del Valle de Cedrón. Y por un instante, algo insólito recorrió el planeta. Una misma dirección de la mirada, un mismo silencio expectante, como si la humanidad entera contuviera la respiración al mismo tiempo. Hubo, por supuesto, intentos de contener la marea. Algunos medios minimizaron los hechos, otros los ridiculizaron, otros simplemente evitaron mencionarlos, como si el silencio pudiera devolver al mundo a la normalidad. Se hablaba de histeria colectiva, de manipulación de imágenes, de fenómenos exagerados por las redes. Y sin embargo, cuanto más se intentaba apagar la conversación, más se extendía, saltando de un teléfono a otro, de una boca a otra, con la fuerza imparable de aquello que la gente siente verdadero en lo más hondo. Porque hay noticias que se pueden desmentir con un comunicado, y hay otras que ya han echado raíces en el corazón antes de que nadie tenga tiempo de negarlas. Y esta pertenecía sin duda al segundo grupo. Los testimonios seguían acumulándose, cada uno más difícil de explicar que el anterior. Una enfermera de un hospital de la ciudad contó que, la noche de los fuegos en los altares, varios pacientes en estado grave despertaron de golpe, serenos, diciendo que habían soñado con una puerta de luz que se abría lentamente.
Un taxista relató que su reloj y el de varios pasajeros se detuvo exactamente en el mismo minuto durante el episodio del Anillo de Fuego, para volver a andar después como si nada. Un grupo de estudiantes que grababa un documental capturó, sin proponérselo, el momento en que las palomas de la explanada se alzaron todas a la vez y trazaron en el aire una espiral perfecta antes de posarse de nuevo. Detalles pequeños, casi domésticos, que por sí solos no significarían nada, pero que sumados a todo lo demás componían la sensación creciente de que las reglas habituales del mundo se habían aflojado, de que algo sostenía la trama de lo cotidiano con menos firmeza que de costumbre. Y en medio de esa oleada de asombro, muchos empezaron a hacerse la misma pregunta, casi con timidez, como quien se atreve a decir en voz alta algo que llevaba tiempo pensando en secreto. ¿Y si todo esto que la ciencia no puede explicar no es un fallo del conocimiento, sino una invitación a mirar más allá de él? Durante generaciones nos enseñaron a confiar únicamente en lo que se puede medir, pesar y repetir en un laboratorio, y es una buena disciplina, una herramienta poderosa. Pero, ¿qué ocurre cuando los propios instrumentos, esos que construimos precisamente para medir la realidad, empiezan a registrar cosas que la realidad, según nuestras teorías, no debería permitir? Llega un punto en el que aferrarse a la explicación cómoda deja de ser prudencia y se convierte en ceguera voluntaria. Un punto en el que negar lo que se ve por miedo a lo que implica ya no es escepticismo, sino simple temor disfrazado de razón. Quienes se acercaron al muro aquellos días describieron una atmósfera imposible de traducir en palabras. No era miedo, aunque había asombro. No era euforia, aunque había esperanza. Era algo más hondo, una mezcla de reverencia y de ternura, como la que se siente al borde de un acontecimiento demasiado grande para comprenderlo, pero demasiado íntimo para ignorarlo. Personas que nunca se habían tocado se abrazaban entre desconocidos. Enemigos que llevaban años sin dirigirse la palabra se buscaban con la mirada. Como si ante la inminencia de algo enorme, todas las divisiones pequeñas que tanto habíamos alimentado se revelaran de pronto por lo que siempre fueron, insignificantes. Y en ese ablandamiento colectivo de los corazones, muchos reconocieron ya un signo tan poderoso como cualquier piedra que respirara o cualquier cielo que ardiera. Porque tal vez el milagro más difícil no sea partir una montaña, sino ablandar la dureza de un corazón humano. Todo apuntaba en una sola dirección, y cada día que pasaba la convergencia se hacía más evidente, más innegable, más imposible de atribuir al azar. El físico, el meteorológico, el óptico, el militar, el biológico. Cada sistema que habíamos separado cuidadosamente en su propia casilla se desbordaba ahora sobre los demás, mezclándose, entrelazándose, apuntando todos hacia el mismo umbral. Y así, con el mundo entero orando y observando, con los testimonios multiplicándose y las explicaciones cómodas cayéndose a pedazos, todos los sistemas, el físico, el meteorológico, el óptico y el militar, se precipitaban en espiral hacia un mismo remolino, un vórtice espiritual que lo absorbía todo hacia un punto único. Y cada señal, cada camino, cada profecía convergía violentamente sobre un único punto solitario. El gran portal de la historia humana, la puerta oriental. El verdadero clímax comenzó cuando la tierra física ya no pudo contener por más tiempo la presión espiritual que se acumulaba debajo. El Monte de los Olivos, esa colina histórica situada directamente al este de Jerusalén, frente por frente a la puerta oriental, separada de ella por el valle de Cedrón, sufrió de repente una ruptura geológica masiva. La tierra se abrió. La longitud de la grieta medía exactamente 90 metros. Su profundidad, sin embargo, se salía por completo de las escalas de los equipos de medición convencionales. Los instrumentos no alcanzaban a leer hasta dónde llegaba aquel abismo. Y la fractura recorría el monte con una orientación perfecta de este a oeste, como una línea trazada con regla. Vuelve ahora al libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4, y lee con el corazón atento. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. De este a oeste, exactamente, la misma orientación, la misma montaña, la misma dirección que un profeta describió hace más de 2500 años, cumpliéndose ante los ojos de geólogos que se negaban a creer lo que sus propios instrumentos les mostraban. Los geólogos del gobierno emitieron a toda prisa un comunicado de emergencia. Esto, aseguraron, es simplemente el resultado natural de un desplazamiento estructural en el sistema de fallas de la transformada del Mar Muerto. Una explicación científica impecable, sí, pero ¿por qué la línea de falla eligió precisamente ese milisegundo exacto para romperse después de miles de años de quietud? ¿Por qué apuntó, como una flecha perfectamente recta, directamente hacia el centro de la puerta oriental? ¿Puede el puro azar acertar un ángulo geométrico con semejante precisión milimétrica, alineándose de manera perfecta con la puerta sellada que llevaba siglos esperando? El azar es ciego.
Pero esta grieta tenía puntería. Y junto a la fisura recién abierta en el Monte de los Olivos ocurrió algo que ningún botánico pudo justificar. Antiguos olivos, algunos verificados como árboles de más de 2000 años de antigüedad, testigos silenciosos de imperios enteros, florecieron de manera espontánea y cargaron de frutos densos fuera de temporada, a un ritmo jamás registrado en la historia de la agricultura. Árboles que deberían estar en reposo se cubrieron de flores y aceitunas en cuestión de horas, y el color de sus hojas se transformó de la noche a la mañana, pasando del habitual verde plateado a un dorado radiante y brillante que resplandecía bajo el sol como si cada hoja fuera de oro batido. Los biólogos vegetales sugirieron que se trataba de una respuesta extrema al estrés, provocada por una súbita afluencia de aguas subterráneas hidrotermales que brotaban de la fisura. Es la clase de explicación que suena razonable hasta que uno consulta los archivos. Porque los historiadores judíos abrieron de inmediato los antiguos anales, y lo que encontraron heló la sangre de todos. La última vez que se produjo exactamente esta floración espontánea y este cambio de color en las hojas fue en el año 70 de nuestra era, precisamente 3 días antes de que el general romano Tito marchara con sus legiones para desmantelar por completo el segundo templo, arrasando Jerusalén y dispersando a su pueblo. Esto no es botánica, esto es el heraldo, el anuncio de una transición espiritual inminente. Los árboles saben lo que se acerca, los árboles ya lo anunciaron una vez, y ahora vuelven a hacerlo. Hay algo profundamente revelador en la escena de esos generales impotentes, y merece que nos detengamos en ella. Piensa en el poderío militar más avanzado que la humanidad ha construido jamás. Portaaviones capaces de proyectar fuerza sobre océanos enteros, misiles que aciertan un blanco a miles de kilómetros, sistemas de guiado que no fallan, satélites que lo ven todo. Todo ese aparato, fruto de décadas de ingeniería y de billones invertidos, quedó ciego en un instante, no por otra arma más poderosa, no por un enemigo con mejor tecnología. Quedó ciego por una onda de energía que brotaba del lecho rocoso de una ciudad antigua. Los comandantes, hombres acostumbrados a tener el control absoluto, a mover ejércitos como piezas sobre un mapa, se descubrieron de pronto tan indefensos como niños en la oscuridad. Y esa imagen encierra una lección que atraviesa toda esta historia. Hay un punto donde el poder humano, por más colosal que sea, se topa con un límite que no puede franquear. Hay una fuerza ante la cual los radares no sirven, los misiles no apuntan, y las estrategias no valen. Toda la soberbia de nuestra era tecnológica, reducida al silencio por algo que emanaba de la piedra, y reflexiona sobre lo que significó aquella trompeta única, sonando a la vez sobre Damasco, sobre Bagdad, sobre Teherán, sobre Jerusalén. Estas son ciudades que representan bandos enfrentados, pueblos separados por heridas históricas profundas, por guerras, por rencores acumulados durante generaciones. Y sin embargo, todos escucharon el mismo sonido, en el mismo momento, descendiendo del mismo cielo. Ninguna frontera lo detuvo, ninguna bandera lo filtró, ninguna ideología lo interpretó a su manera, porque el sonido no pedía interpretación, simplemente se imponía, idéntico para todos. Y si te detienes a pensarlo, hay en ese hecho un mensaje que trasciende la política. Es como si una voz superior a todos los conflictos humanos hubiera querido recordarles, a todos a la vez, que por encima de sus disputas, de sus territorios y de sus armas, existe una autoridad que no reconoce sus divisiones. Una autoridad ante la cual las fronteras que tanto nos empeñamos en defender resultan tan frágiles como líneas dibujadas en la arena antes de la marea. Volvamos a esos 4 fuegos en los 4 altares, porque el detalle es demasiado perfecto para pasarlo por alto. 4 iglesias de denominaciones distintas, separadas por siglos de diferencias doctrinales, de cismas, de disputas teológicas. Comunidades que a lo largo de la historia no siempre se miraron con afecto, que discutieron sobre ritos, sobre autoridad, sobre interpretaciones. Y sin embargo, aquella noche, las llamas brotaron en las 4 simultáneamente, sobre la piedra desnuda del altar, ardiendo cada una exactamente 7 minutos, sin dejar rastro. Los bomberos buscaron acelerantes, cortocircuitos, cualquier causa material, y no hallaron nada. El fuego no consumió la piedra, no dejó hollín, no quemó objeto alguno. Fue un fuego que ardió sin destruir, como aquella zarza del desierto que ardía sin consumirse ante los ojos de Moisés. Y quiero que notes lo que ese detalle sugiere. Un fuego que no destruye no es un fuego de castigo. Es un fuego de presencia. Un fuego que señala, que marca, que dice, aquí estoy, sobre el lugar más sagrado de cada templo, sin importar el nombre de la denominación, sin importar las divisiones que los hombres levantaron. Como si una misma mano hubiera encendido las 4 llamas para recordar que por encima de nuestras separaciones hay un solo altar, un solo fuego, un solo Dios. Y aquellas gotas de agua en el muro de las lamentaciones, esas lentes líquidas que mostraban el pasado, siguen dándome vueltas en la cabeza.
Cientos de fieles vieron desaparecer del reflejo la ropa moderna, los teléfonos, las cámaras, y en su lugar contemplaron legionarios romanos y torres fortificadas de hace 2000 años. Los físicos hablaron de refracción, de las farolas de sodio, de superficies convexas, pero las cámaras mecánicas, las de película analógica, sin un solo circuito digital que pudiera manipular la imagen, capturaron exactamente lo mismo. Piensa en lo que eso implica. Durante unos instantes, sobre las piedras del muro más sagrado del judaísmo, el tiempo pareció volverse transparente. El presente y el pasado se superpusieron, como dos fotografías reveladas sobre el mismo papel. Y no fue un pasado cualquiera el que emergió, sino precisamente el de la época en que el templo aún se alzaba, cuando las legiones de Roma rondaban Jerusalén, como si la ciudad misma estuviera recordando, mostrando, reviviendo el momento anterior a su gran pérdida, justo antes de otra gran transformación. Porque conviene recordar qué ocurrió en aquel año 70 de nuestra era, el mismo que los historiadores judíos citaron al ver florecer los olivos fuera de temporada. En aquel año el general romano Tito rodeó Jerusalén con sus legiones y tras un asedio brutal arrasó el segundo templo hasta los cimientos. Fue el fin de una era, el comienzo de una dispersión que duraría casi 2000 años. Y la tradición cuenta que, en los días previos a la catástrofe, ocurrieron signos extraños. Puertas del templo que se abrían solas por la noche, luces inexplicables, voces en el santuario. Los antiguos anales registraron aquellas señales como presagios de la transición que se avecinaba. Y ahora, en nuestro tiempo, los mismos olivos que entonces se cubrieron de flores, fuera de estación, vuelven a hacerlo. Las mismas hojas que entonces cambiaron de color vuelven a teñirse de oro. Los árboles, testigos milenarios que han sobrevivido a imperios enteros, parecen recordar. Parecen anunciar con su floración imposible que otra gran transición está a las puertas. La primera vez el signo precedió a una destrucción. Esta vez, ¿qué precede? ¿Un final o un nuevo comienzo? ¿El cierre de una era o la apertura de otra? Detente a considerar la orientación de aquella grieta en el Monte de los Olivos, porque en ese detalle geométrico se esconde lo más perturbador. 90 metros de longitud, una profundidad que se salía de las escalas de medición, y una dirección exacta de este a oeste, como una línea trazada con reglas sobre la montaña. El profeta Zacarías, hace más de 2500 años, escribió que los pies del Señor se posarían sobre el Monte de los Olivos, y que éste se partiría por en medio, de este a oeste, formando un valle enorme. No de norte a sur, no en diagonal, de este a oeste, la misma orientación. Y esa grieta no se abrió en cualquier punto, sino apuntando como una flecha directamente hacia el centro de la puerta oriental, alineándose con precisión imposible con el umbral sellado que llevaba siglos esperando. Los geólogos hablaron de la falla del Mar Muerto, de desplazamientos estructurales, y tienen razón en que existe una falla allí. Pero ninguna falla explica por qué eligió ese milisegundo exacto para romperse, ni por qué apuntó con puntería de arquero hacia la puerta profetizada. La geología puede describir el cómo. No puede explicar el por qué, ni el cuándo, ni el hacia dónde. Y todo, absolutamente todo, converge sobre ese mismo punto. La puerta que respira, el corazón que late bajo la piedra, la grieta que apunta como una flecha, los olivos que florecen como en el año de la gran pérdida, los fuegos sobre los altares, las gotas que muestran el pasado. Cada señal, viniera del cielo o de la tierra, de la biología o de la geología, señalaba en la misma dirección, hacia el mismo umbral, como si un imán invisible atrajera hacia sí todos los hilos de esta historia. Y precisamente allí, delante de esa puerta hacia la que todo apuntaba, se levantaba desde hacía casi 5 siglos un último obstáculo. Una barrera que un rey construyó con toda intención para impedir el paso. Un muro de tumbas colocado sobre el camino sagrado. Y esa barrera, la última defensa que la mano humana había erigido contra el cumplimiento de la profecía, estaba a punto de rendirse en el transcurso de una sola noche. ¿Recuerdas la barrera que ideó el sultán Solimán? Aquel cementerio dispuesto para bloquear el paso de los sacerdotes, la muralla de tumbas colocada con toda intención frente a la puerta oriental. Pues esta misma mañana, un cambio físico sobrecogedor recorrió toda la extensión de aquel camposanto adyacente al muro. El suelo bajo las antiguas sepulturas se hundió de golpe hacia abajo. Exactamente 12 tumbas, las de la primera fila, las más cercanas al muro de piedra, se desplomaron con precisión hasta descender 2,5 metros. 12. Ni una más, ni una menos. El número de las tribus de Israel, el número de los cimientos, el número que recorre las escrituras de principio a fin. Cayeron con tal perfección, tan alineadas, que formaron una zanja limpia y recta, dejando al descubierto el lecho rocoso monolítico y sólido que yacía debajo. Como si algo hubiera despejado deliberadamente el camino.
como si una mano invisible hubiera retirado el obstáculo que un sultán había colocado hacía casi 5 siglos, apartando las tumbas para dejar libre un sendero hacia la puerta sellada. Entrevistamos a Ahmad Rashid, un cuidador del cementerio de 68 años, cuya familia ha mantenido esos terrenos durante 3 generaciones. Un hombre sereno, respetuoso, que ha pasado toda su vida entre esas lápidas. Y sin embargo, temblaba al hablar. Con la voz entrecortada, nos relató algo que llevaba décadas guardado en su memoria. Mi abuelo, justo antes de morir, en el año 1974, me tomó de la mano y me dijo: cuando la primera fila de tumbas se hunda hasta tocar la roca madre, no intentes rellenarlas de nuevo. No lo hagas. Porque esa será la hora en que las almas se apartan a un lado para dejar pasar al rey. La barrera del cementerio, que había permanecido en pie durante casi 5 siglos, se desmanteló a sí misma en el transcurso de una sola noche. Nadie la tocó. Nadie la removió. Simplemente se apartó, como si supiera que su tiempo había terminado. Pero el misterio se hace todavía más profundo. Un equipo de investigación independiente de la Universidad de Zúrich, uno de los centros científicos más rigurosos de Europa, empleó la última generación de radar de penetración terrestre para escanear la zanja recién colapsada. Esta tecnología permite ver a través del suelo, cartografiar lo que se oculta bajo la superficie sin necesidad de excavar, y lo que las lecturas digitales revelaron fue confiscado de inmediato por agentes de seguridad nacional, que se presentaron en cuestión de minutos para incautar todos los datos. Pero una copia de seguridad de la información en bruto logró filtrarse, y su contenido es sencillamente imposible de ignorar. El escaneo del radar mostraba una enorme cámara subterránea hueca, un espacio vacío colosal, situado a unos 7,5 metros directamente debajo de los cimientos de la puerta oriental. Y la densidad del material que había dentro de ese vacío no correspondía ni a tierra ni a roca. El conjunto de sensores devolvió un perfil de materiales que coincidía en un 99,8% con oro puro, bronce y madera de cedro sometida a alta presión. Detente en esa lista porque cada uno de esos materiales es una palabra clave. Son exactamente los materiales descritos con todo detalle en las Escrituras, los materiales empleados para construir el Arca de la Alianza y los tesoros sagrados del Templo de Salomón, perdidos desde el exilio de Babilonia hace más de 2500 años. El tesoro no está enterrado en una remota cueva del desierto, como imaginaron generaciones de buscadores. No está oculto en un rincón perdido del mundo. Ha estado todo este tiempo justo debajo de los pies de la puerta sellada, esperando pacientemente la hora señalada. Bajo el mismo umbral que Solimán tapió con piedra, bajo el mismo camino que el cementerio intentó bloquear, aguardaba el objeto más sagrado de la historia de la fe, latiendo en la oscuridad al ritmo de aquel corazón de 72 pulsaciones. Detente conmigo un segundo, porque si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando cada palabra sin apartar la mirada, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que reconoce que esto no es un relato cualquiera, que estas señales resuenan con una parte tuya que llevaba tiempo dormida. Si es así, deja constancia de tu presencia. Escribe abajo: estoy despierto. Comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo antes de que sea tarde, y sigamos juntos. Porque lo que viene a continuación es todavía más difícil de creer que lo que ya hemos visto. Volvamos a esa cámara oculta bajo la puerta y a la velocidad con la que las autoridades se movieron para silenciarla. Piensa en el patrón, porque se repite una y otra vez a lo largo de toda esta historia. En 1969, cuando Fleming cayó en el pozo y descubrió el umbral del Templo de Salomón, el hallazgo fue sepultado bajo hormigón en menos de 24 horas. Ahora, más de medio siglo después, cuando el equipo de la Universidad de Zúrich escaneó la zanja recién abierta y detectó la firma del oro, el bronce y el cedro, los datos fueron confiscados por agentes de seguridad en cuestión de minutos. El mismo reflejo, la misma prisa, la misma mano que se cierra sobre la verdad para que no salga a la luz. Y la pregunta se impone sola. Si todo esto no fuera más que superstición, si no hubiera nada real bajo esa puerta, ¿por qué tanta urgencia por ocultarlo? Nadie confisca un mito. Nadie sella con cemento una fantasía. Se esconde aquello que se teme. Se silencia aquello que amenaza con cambiarlo todo. Y esa reacción, la del secreto, la del silencio impuesto, nos dice más que cualquier comunicado oficial. Porque cuando una verdad es demasiado grande, demasiado desestabilizadora para el orden establecido, la primera respuesta del poder no suele ser explicarla, sino contenerla. Imagina por un momento las consecuencias de admitir públicamente que el Arca de la Alianza reposa bajo la puerta oriental, que una piedra late con corazón humano, que el ADN de un linaje de sacerdotes se reescribe solo. Se derrumbarían certezas que sostienen a naciones enteras. Temblarían equilibrios políticos, religiosos, económicos. Y por eso la información se filtra siempre a cuentagotas, siempre a través de una copia de seguridad que alguien rescató, de una grabación que se escapó, de un técnico que no pudo callar. La verdad, en estos casos, no llega por la puerta principal,
se cuela por las rendijas, exactamente igual que aquel viento que soplaba hacia afuera desde las grietas de la piedra sellada. Regresemos también a esa piedra que respira, porque conviene insistir en lo imposible que resulta. Los ingenieros fueron categóricos. La caliza no se expande sin un calor extremo, sin temperaturas que superen los 1200 grados. Es una de las certezas más básicas de la ciencia de los materiales, comprobada millones de veces en laboratorios de todo el mundo. Y sin embargo, allí estaba la roca, dilatándose y contrayéndose 1 milímetro cada 45 segundos, con una temperatura en superficie de apenas 24 grados. Templada. Normal. Imposible. Cuando un fenómeno viola de manera tan flagrante una ley tan firmemente establecida, la ciencia honesta tiene que reconocer que está ante algo que no encaja en sus categorías. No es que la ley esté equivocada, es que hay una fuerza actuando que la ley nunca contempló. Como si alguien hubiera introducido en la ecuación una variable que no pertenece a este mundo. Piensa en la acumulación de imposibles que llevamos contados, una piedra que se dilata sin calor, un viento que sopla al revés, hacia afuera en lugar de hacia adentro, un perfume de consagración que la geología no puede fabricar, un corazón de 72 pulsaciones latiendo bajo el suelo cada vez más fuerte, una tormenta que se forma en 3 minutos sobre un área de apenas 2 kilómetros cuadrados, un anillo de fuego inmóvil durante 42 minutos, un cielo teñido de sangre sobre una sola ciudad, fuegos que arden sin consumir y se apagan sin dejar hollín, gotas de agua que muestran el pasado, una montaña que se parte de este a oeste apuntando a una puerta, olivos milenarios que florecen fuera de temporada como en el año de la gran destrucción, tumbas que se hunden solas hasta despejar un camino, una cámara de oro bajo el umbral, un templo que aparece y desaparece ante los sensores de un caza. Cuenta los imposibles. Cada uno por sí solo sería la noticia del siglo. Todos juntos, en el mismo lugar y en los mismos días, forman algo para lo que no tenemos palabras en el vocabulario de la razón secular. Y quiero que notes un hilo que los une a todos, un detalle que se repite como una firma. El número. 72 pulsaciones, que es el nombre de Dios y el corazón humano. 7 minutos de fuego, que es la plenitud. 4 segundos de templo, 12 tumbas hundidas, 144 sacerdotes despertando, 40 días de cuenta regresiva, 7 caracteres en el sueño compartido. No son cifras al azar, son números que recorren las escrituras de principio a fin, números cargados de significado, como si quien orquesta todo esto estuviera firmando cada señal con la misma caligrafía, dejando su sello en cada acontecimiento para que quien tenga ojos para ver lo reconozca. La casualidad no firma. La casualidad no repite un mismo lenguaje simbólico a través de la geología, la biología, la meteorología y los sueños. Solo una intención lo hace. Solo un autor. Hay quienes, al escuchar todo esto, sentirán el impulso de apartarse, de buscar refugio en la explicación más cómoda, de decirse que seguramente habrá una causa natural para cada cosa, aunque no la conozcan todavía. Y es una reacción humana, comprensible. El corazón busca la seguridad de lo conocido. Pero te pido que consideres otra posibilidad, aunque solo sea por un momento. ¿Y si la razón por la que estas señales resultan tan perturbadoras no es que sean falsas, sino precisamente que son verdaderas? ¿Y si lo que nos incomoda no es la falta de sentido, sino un exceso de sentido, un significado tan grande que no cabe en nuestros esquemas? A veces la verdad más importante de nuestra vida llega disfrazada de aquello que preferiríamos no creer, porque creerlo nos obligaría a cambiar, y cambiar da miedo. Pero hay momentos en la historia en los que quedarse igual deja de ser una opción. Porque todo esto, cada piedra que respira y cada estrella que se enciende, apunta hacia una sola conclusión que la mente racional se resiste a pronunciar. Que detrás del universo medible hay una voluntad, y que esa voluntad ha decidido hablar, no en abstracto, no en teorías lejanas, sino aquí, ahora, sobre una ciudad concreta, en un tiempo concreto, con señales que cualquiera puede ver. Y si eso es cierto, entonces la pregunta más urgente ya no es científica ni política, es profundamente personal. Pero antes de llegar a esa pregunta, todavía nos queda por descubrir el giro más difícil de asimilar de todos, el que no ocurre en la piedra ni en el cielo, sino en la sangre misma de un grupo de hombres que ni siquiera sabían para qué habían nacido. Ese giro, el que desafía por completo los límites conocidos de la biología humana, es el que vamos a mirar de frente ahora. En Jerusalén, un proyecto de investigación genética altamente confidencial, con el nombre en clave, el linaje de Aarón, llevaba años rastreando a varones judíos portadores del marcador genético distintivo conocido como haplogrupo JM267. Este marcador identifica a los descendientes directos, por línea paterna, del antiguo sacerdocio levítico, los hombres cuya sangre se remonta a Aarón, el hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote. La línea consagrada al servicio del altar
desde el amanecer mismo de la nación. Y en el transcurso de las últimas 48 horas, 144 de estos individuos, completamente independientes unos de otros, sin ningún contacto personal entre ellos, repartidos por distintas ciudades y países, ingresaron en importantes centros médicos presentando síntomas idénticos. 144. Vuelve a escuchar ese número, porque resuena a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, donde 144.000 sellados son marcados para una misión sagrada. La temperatura corporal central de estos hombres se disparó hasta exactamente 39 grados y medio, y sin embargo no mostraban ningún signo de infección viral ni bacteriana, ninguna enfermedad, ningún virus, nada que la medicina pudiera identificar como causa de esa fiebre. Y todavía más desconcertante, sus electroencefalogramas, las lecturas de la actividad eléctrica de sus cerebros, registraron picos anómalos sin precedentes en el lóbulo parietal, precisamente la región del cerebro asociada con la percepción espiritual y la conciencia del espacio. La zona que se activa en los estados de oración profunda, de experiencia mística, de contacto con lo trascendente. Los 144 hombres, cada uno por su cuenta, afirmaron haber escuchado una voz que hablaba en hebreo bíblico puro, la lengua antigua de los sacerdotes, repitiendo un conjunto específico de coordenadas geográficas y una única orden directa. Purificad vuestras vestiduras. El tiempo se ha cumplido. El doctor David El-Azhar, un genetista evolutivo de renombre en la corriente principal de la ciencia, ateo convencido durante toda su vida, el hombre que supervisó personalmente el proyecto, renunció oficialmente a su puesto. Y al hacerlo, declaró ante sus colegas unas palabras que se han repetido en susurros por todos los pasillos de la comunidad científica. He dedicado toda mi carrera a demostrar que la religión no es más que una ilusión psicológica, un consuelo inventado por la mente humana. Pero esta vez, su ADN está reescribiendo activamente su propio código a partir de un programa externo. Alguien, desde fuera, está reprogramando su genética. Renuncio a mi ateísmo. Piensa en el peso de esas palabras. Un hombre que construyó toda su identidad sobre la negación, rindiéndose ante una evidencia que no podía seguir ignorando. La cadena de acontecimientos alcanzó su punto de ebullición al amanecer de hoy. El momento exacto quedó registrado a las 5 horas, 42 minutos y 11 segundos de la madrugada. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas de Moab, al este, derramando sus primeros rayos dorados sobre las antiguas terrazas de piedra de Jerusalén. Directamente encima de la ciudad silenciosa, 3 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel realizaban una patrulla rutinaria a gran altitud. Pilotaban las aeronaves furtivas más avanzadas del mundo, los cazas F-35 Lightning II, operando bajo los indicativos tácticos Espectro 1, Espectro 2 y Espectro 3. El líder de la formación y sus compañeros de ala volaban a una altitud exacta de 5.600 metros, manteniendo una formación triangular cerrada y perfectamente sincronizada. Su misión era pura vigilancia, monitorear el espacio aéreo regional durante un periodo de máxima alerta de seguridad. Sus sistemas de vuelo funcionaban a pleno rendimiento, sin la menor anomalía. Todo estaba en calma. Todo era normal. Hasta el milisegundo exacto en que el disco del sol tocó el horizonte. De repente la voz de Espectro 1 estalló en el canal militar seguro, entrecortada, con la respiración acelerada. Los monitores de telemetría en tierra registraron cómo su ritmo cardíaco se disparaba en un instante. Mando, tenemos una anomalía visual. Confirmen el estado del objetivo sobre el monte. La cúpula de la roca ha desaparecido. Repito, el objetivo ya no está. Durante un lapso de precisamente 4 segundos, la icónica cúpula dorada de la roca, esa obra maestra octogonal de la arquitectura del siglo VII, que ha dominado el horizonte de Jerusalén durante más de 1300 años, desapareció por completo. No se desvaneció poco a poco. No se difuminó. Simplemente dejó de existir en el espacio físico. En su lugar se alzaba una estructura colosal, imponente, de 3 pisos de altura, hecha de oro puro y reluciente y de enormes bloques de piedra tallada. La arquitectura era sobrecogedora, magnífica, aterradoramente majestuosa. Tenía amplios atrios exteriores, portones que se alzaban hacia los puntos cardinales y un santuario central que resplandecía con una luz interior propia. Era la manifestación arquitectónica exacta, literal, del tercer templo, tal como se detalla en las medidas minuciosas, estancia por estancia, del libro de Ezequiel. Los 3 pilotos contemplaron la escena a través de sus cascos especializados, esos que proyectan los datos de vuelo directamente sobre la retina. No lo veían solo con sus ojos desnudos. Sus sensores de a bordo, la tecnología más avanzada del planeta, rastreaban activamente la nueva estructura. Y entonces a las 5 horas, 42 minutos y 15 segundos, la imagen volvió de golpe a su lugar. El templo dorado se desvaneció en el aire, y la cúpula de la roca reapareció sobre la montaña, descansando apacible como si nada hubiera ocurrido jamás. 4 segundos.
Eso fue todo lo que hizo falta para hacer añicos la realidad de aquellos pilotos. En menos de 30 minutos, los 3 cazas recibieron la orden de realizar un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Tel Nof. Los pilotos fueron aislados de inmediato, escoltados por personal de seguridad armado hasta una sala de interrogatorios subterránea, en las profundidades bajo la pista. Les retiraron los trajes de vuelo y confiscaron sus grabadoras de datos de vuelo. Los ingenieros de software militar y los programadores de aviónica se lanzaron a analizar la información registrada. Su explicación inicial fue rápida, segura y profundamente defensiva. Sugirieron un ciberataque patrocinado por un Estado. Argumentaron que un adversario extranjero había desplegado un sistema de proyección holográfica basado en el espacio, un arma psicológica teórica diseñada para proyectar imágenes tridimensionales hiperrealistas sobre una zona con el fin de provocar una guerra religiosa masiva. Es una proyección, declaró uno de los analistas principales durante la reunión a puerta cerrada. Una ilusión de luz visible creada mediante la manipulación de láseres a gran altitud. Una explicación perfecta, tranquilizadora, secular, pero completamente errónea. Porque hay un detalle que la física no perdona. El F-35 Lightning II no depende de la simple visión del piloto para rastrear el mundo. Utiliza un sistema de puntería electro-óptico avanzado y un sistema de apertura distribuida que le proporciona una cobertura infrarroja de 360 grados. Estos sistemas no capturan solamente la luz visible. Operan de forma pasiva a través de múltiples bandas del espectro electromagnético, detectando las emisiones térmicas en bruto, el calor real que irradia cada objeto físico. Si el suceso de 4 segundos hubiera sido una simple proyección holográfica, los sensores infrarrojos del F-35 habrían atravesado la ilusión sin dificultad. Las cámaras habrían detectado la firma térmica constante e ininterrumpida de la fría cúpula de piedra situada debajo de la luz proyectada. Pero eso no fue lo que mostró la telemetría. Los registros oficiales y clasificados de los sensores revelaron una realidad física aterradora. Durante esos 4 segundos, la firma térmica de la cúpula de la roca se apagó por completo. Desapareció del espectro infrarrojo por entero, y el cálculo del ángulo del frente de onda demostró que la fuente física de la luz y del calor no era un haz proyectado desde un satélite. La fuente descansaba sólidamente sobre el lecho rocoso de la propia montaña. El calor era real. La masa era real. La estructura estaba físicamente allí. Durante 4 segundos, las leyes de la conservación de la masa y de la energía quedaron completamente suspendidas sobre el pedazo de tierra más disputado del planeta. Quiero que nos detengamos en esa cámara subterránea, porque su contenido cambia por completo la escala de todo lo que estamos viviendo. Un espacio hueco a 7,5 metros bajo los cimientos de la puerta oriental, con una densidad de material que coincidía en un 99,8% con oro puro, bronce y madera de cedro sometida a alta presión. Esos 3 materiales no fueron elegidos al azar por el radar. Son exactamente los que las escrituras describen con detalle minucioso para la construcción del Arca de la Alianza y de los objetos más sagrados del Templo de Salomón. Oro para recubrir, madera de acacia y de cedro para la estructura, bronce para los utensilios del servicio, y todos esos tesoros se dieron por perdidos hace más de 2500 años durante el exilio de Babilonia, cuando el primer templo fue destruido. Generaciones de exploradores han recorrido desiertos remotos, cuevas escondidas, montañas legendarias, buscando el arca en los rincones más improbables del planeta. Y resulta que quizá nunca se movió de allí. Que ha estado todo este tiempo justo debajo del umbral sellado, bajo el mismo camino que un sultán intentó bloquear con tumbas, esperando en la oscuridad la hora exacta. No en el fin del mundo, sino en el centro de él. No lejos, sino debajo. Y ese detalle, que el tesoro más sagrado repose precisamente bajo la puerta por la que ha de entrar el rey, no parece una coincidencia. Parece una escenografía preparada con siglos de antelación. Y luego está lo que ocurrió con los 144 hombres, que es, quizá, la parte más difícil de asimilar para una mente moderna. 144 descendientes del antiguo sacerdocio, portadores del marcador genético que se remonta a Aarón, ingresando en hospitales de distintas ciudades sin conocerse entre sí, sin haber tenido jamás contacto, presentando síntomas idénticos hasta el último decimal. La misma fiebre exacta de 39,5 grados, sin infección alguna que la causara. Los mismos picos anómalos en la misma región del cerebro, la asociada con la percepción de lo sagrado. Y todos, cada uno por su cuenta, escuchando la misma voz en hebreo antiguo, repitiendo las mismas coordenadas y la misma orden. Purificad vuestras vestiduras. El tiempo se ha cumplido. Detente en esa frase porque no es una amenaza, es una preparación. Purificad vuestras vestiduras era precisamente lo que se ordenaba a los sacerdotes antes de entrar al servicio del templo, antes de acercarse a lo santo. Es lenguaje de consagración, no de castigo.
como si a esos hombres, dormidos durante generaciones sin saber siquiera para qué habían nacido, se les estuviera despertando para una función que su linaje llevaba milenios esperando cumplir. Piensa en lo que significa que un genetista ateo de toda la vida, un hombre que dedicó su carrera entera a demostrar que la fe no era más que una ilusión de la mente, renunciara a su puesto declarando que el ADN de esos hombres estaba siendo reescrito por un programa externo. No dijo que hubiera una mutación. No habló de una enfermedad genética. Habló de una reprogramación dirigida desde fuera, como si un autor invisible estuviera reescribiendo un texto que él creía cerrado y definitivo. Para un científico, admitir eso es demoler los cimientos sobre los que construyó toda su visión del mundo. Es reconocer que hay una mano que escribe donde él creía que solo había azar. Y cuando dijo renuncio a mi ateísmo, no estaba cambiando de opinión sobre un tema menor. Estaba rindiéndose ante una evidencia que le resultaba imposible seguir negando. ¿Cuántas veces la verdad más grande no llega a través de un sermón, sino a través de un dato que no encaja, de una lectura que no cuadra, de una cifra que rompe todos los modelos? La ciencia honesta, cuando se topa de frente con lo inexplicable, tiene dos caminos: negarlo para salvar sus teorías o inclinarse ante lo que ve. El doctor El-Azhar eligió inclinarse. Regresemos por un momento a esos 4 segundos sobre el cielo de Jerusalén, cuando la cúpula de la roca desapareció y en su lugar se alzó el templo dorado de 3 pisos. Quiero que comprendas por qué la explicación del holograma se derrumba por completo, porque en ese punto se juega toda la credibilidad del suceso. Un holograma es luz, solo luz. Puede engañar al ojo, puede engañar a una cámara común que capte el espectro visible. Pero el F-35 no ve solo con luz visible. Sus sensores leen el calor, la radiación térmica real que emite cada objeto físico. Una piedra fría emite una firma térmica, un cuerpo caliente emite otra. Y si aquello hubiera sido una simple proyección luminosa, los sensores infrarrojos habrían atravesado la ilusión sin esfuerzo y habrían seguido detectando, debajo, la firma térmica constante de la cúpula de piedra real. Pero no fue eso lo que registraron. Durante esos 4 segundos, la firma térmica de la cúpula de la roca se apagó por completo, desapareció del espectro infrarrojo, y en su lugar, los sensores captaron el calor y la masa de una estructura que descansaba sólidamente sobre la roca de la montaña. El calor era real. La masa era real. La estructura estaba físicamente allí. No fue una imagen proyectada sobre el aire. Fue, durante 4 segundos, un edificio que existía en el espacio físico, con temperatura, con volumen, con presencia. Y luego, sin más, la realidad anterior volvió a su sitio. Detente a sopesar lo que eso implica de verdad. Durante 4 segundos, sobre el pedazo de tierra más disputado del planeta, las leyes de la conservación de la masa y de la energía, esas leyes que la física considera absolutamente inquebrantables, los pilares sobre los que se sostiene toda nuestra comprensión del universo, quedaron suspendidas. Un edificio inmenso apareció donde no había nada, con masa real, y luego se desvaneció sin dejar escombros, sin liberar energía, sin violar ninguna cámara y a la vez violándolas todas. Los ingenieros militares intentaron explicarlo como un ataque, como una manipulación enemiga, porque necesitaban desesperadamente una causa terrenal, un culpable con rostro humano. Pero ninguna potencia sobre la Tierra posee la capacidad de hacer aparecer y desaparecer masa física a voluntad. Eso no es tecnología. Eso pertenece a un orden completamente distinto, a un plano donde las reglas que rigen nuestra materia se vuelven flexibles ante una voluntad superior. Los 3 pilotos, hombres entrenados para confiar en sus instrumentos por encima de sus emociones, vieron con sus ojos y con sus sensores lo mismo, al mismo tiempo. Y ninguno de los 3 ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Y aquí es donde todo se une, donde las piezas dispersas dejan de ser rarezas sueltas para revelar un único cuadro coherente. Porque cuando el templo aparece por un instante sobre el monte, cuando el arca late bajo la puerta, cuando los sacerdotes despiertan con fiebre y coordenadas grabadas en la mente, cuando la piedra respira y el monte se parte hacia el oriente, ya no estamos ante hechos que compitan por una explicación separada. Estamos ante un relato que se cuenta a sí mismo, capítulo tras capítulo, señal tras señal, todos escritos con la misma letra. La ciencia puede tomar cada página por separado y proponer para ella una nota al margen. Pero cuando se leen todas juntas, en orden, apuntando al mismo lugar y al mismo tiempo, la historia que emerge es demasiado clara, demasiado deliberada, demasiado precisa para atribuirla al azar. Cada sistema en el que confiábamos, el físico, el biológico, el tecnológico, el militar, se está desdibujando ante nuestros ojos, y detrás del velo que se retira empieza a asomar algo que el materialismo de nuestro siglo juró que no existía. Toda pieza de evidencia física, biológica y tecnológica sobre la que hemos edificado nuestra confianza se está desintegrando activamente, y no en el sentido de que se destruya, sino en el sentido de que se abre,
de que revela que nunca fue toda la historia, de que detrás del mundo medible había otro mundo aguardando su momento. Esa es la verdadera desintegración, no la del cemento ni la del acero, sino la de la ilusión de que lo material era todo lo que existía. El reloj de arena del destino humano ha sido volteado, y su arena dorada corre ahora más deprisa con cada latido de aquella puerta. Ha llegado el momento de reunir todas las piezas sobre la mesa y mirarlas de frente, sin escondernos detrás de explicaciones cómodas, porque lo que forman juntas ya no puede seguir ignorándose. La desintegración de la realidad. Esas son las únicas 3 palabras capaces de describir lo que estamos viviendo. Cada pieza de evidencia física, biológica y tecnológica sobre la que hemos construido nuestro mundo moderno se está desmoronando activamente ante nuestros ojos. Nuestros sensores militares más avanzados, diseñados para cartografiar y neutralizar amenazas con una precisión matemática absoluta, están captando cosas que no pueden existir bajo nuestra comprensión actual de la física. Nuestros geólogos rastrean placas tectónicas de todo el planeta que están abandonando su deriva independiente para vibrar en una frecuencia mundial sincronizada, centrada en un único portal antiguo. Nuestros genetistas contemplan cómo el ADN de una estirpe concreta de sacerdotes reescribe su propia programación neuronal. Ya no estamos ante anomalías aisladas y desconectadas entre sí. Estamos ante una cuenta regresiva. La ilusión del materialismo secular del siglo XXI, ese velo que nos hicieron creer que era la realidad completa, se está retirando como una cortina que alguien corre desde el otro lado. El reloj de arena del destino humano ha sido volteado boca abajo, y su arena dorada corre más deprisa con cada tic-tac. La cuenta regresiva de 40 días ha comenzado oficialmente. Hemos llegado al punto de no retorno, ese umbral a partir del cual ya no hay vuelta atrás. Detengámonos un momento tú y yo, y repasemos juntos los hechos con calma, porque la evidencia ya no es una simple colección de rarezas extrañas y sueltas. Es un patrón global unificado que resulta imposible de ignorar. Hemos presenciado los bloques de piedra de la puerta oriental respirando, expandiéndose y contrayéndose a un ritmo imposible de 1 milímetro cada 45 segundos, sin ninguna fuente de calor que lo justifique. Hemos examinado el latido acústico de 72 pulsaciones por minuto que vibra desde los cimientos subterráneos de la puerta, un número que coincide con exactitud tanto con la fisiología humana como con los nombres sagrados del Creador. Hemos visto el cumplimiento literal y devastador de la profecía de Zacarías en la fractura estructural de 90 metros que corre de este a oeste por el Monte de los Olivos. Hemos sido testigos de la desconcertante sincronización global de las líneas de falla tectónicas, todas zumbando a una única frecuencia unificada que apunta directamente a las coordenadas de Jerusalén. La ciencia dominante se desespera intentando encontrar racionalizaciones separadas para cada pieza aislada del rompecabezas. Culpa a la expansión térmica de lo que le ocurre a la puerta. Culpa a los desplazamientos tectónicos de lo que sucede en la montaña. Culpa a la refracción atmosférica de lo que pinta el cielo. Culpa a los fallos de software de lo que ocurre en los sistemas. Y tomada pieza por pieza, cada explicación parece casi convincente. Pero cuando encajas todas las piezas a la vez, cuando las unes en un solo cuadro, la narrativa secular se derrumba por completo. La verdad nos mira directamente a la cara. Esto no es una serie de coincidencias aleatorias. Esto es un acontecimiento altamente coordinado, multidimensional. Una fuerza infinitamente superior a la comprensión humana está dirigiendo activamente nuestra historia, nuestra geología y nuestra tecnología. El escenario cósmico se está montando. La puerta que ha permanecido herméticamente cerrada durante 2500 años se prepara para abrirse de par en par. El reloj de la cuenta regresiva de 40 días avanza con una certeza absoluta. Y cada segundo que pasa nos acerca a la hora final. Recuerda las antiguas profecías susurradas a lo largo de los milenios, transmitidas de generación en generación, guardadas como brasas que nunca terminaron de apagarse. Cuando la puerta oriental se abra, el viejo orden del mundo se disuelve y comienza una realidad enteramente nueva. Y esto no es simplemente un cambio en la política global o en las estructuras económicas, es un cambio fundamental en el tejido mismo de la existencia. La pregunta más importante en este preciso momento no es lo que afirman los científicos en sus revistas retractadas, ni lo que planifican con frenesí los políticos tras las puertas cerradas de sus búnkeres subterráneos. La pregunta ya no es si la puerta se abrirá. La realidad física de su despertar ya ha respondido a eso. La verdadera pregunta va dirigida enteramente a ti. Sí, a ti. Ahí sentado, en tu habitación, mirando esta pantalla en este instante crucial de la historia humana. ¿Estás preparado para lo que está a punto de cruzar ese umbral? Cuando los reinos físico y espiritual colisionen, ninguna cantidad de riqueza material, de tecnología o de escepticismo secular podrá servirnos de escudo. ¿Ha sido preparada tu alma para enfrentarse a la verdad última sin filtros? ¿Has mirado lo suficientemente adentro de ti mismo como para encontrar la paz antes de que las coordenadas de este mundo sean reajustadas de forma permanente?
estamos siendo obligados a elegir dónde nos situamos. El terreno intermedio, esa zona cómoda de la indiferencia donde tantos han vivido, está desapareciendo. Ya no queda espacio para la tibieza. Y antes de cerrar este mensaje, hay un detalle final, sobrecogedor, que apenas tuvimos tiempo de rozar. Hace apenas unas horas, un informe de inteligencia altamente confidencial se filtró desde una red de servidores segura en Silicon Valley. El documento detalla una anomalía masiva e inexplicable que involucra a dispositivos de seguimiento del sueño y a auriculares de monitoreo neuronal, esos aparatos de consumo que millones de personas usan cada noche para medir su descanso. Según los datos, millones de personas repartidas por todo el globo, a través de continentes distintos, de idiomas distintos, de culturas que no tienen nada en común, experimentaron exactamente el mismo sueño durante exactamente la misma hora la noche pasada. En ese sueño, todos alzaban la mirada y contemplaban en el cielo nocturno 7 caracteres ardientes y luminosos que se manifestaban en lo alto, irradiando una luz intensa que se sentía cálida al tacto, como si el propio sueño tuviera temperatura. La base de datos muestra que esta sincronización se extendió desde Tokio hasta San Francisco, saltándose todas las barreras culturales y lingüísticas, uniendo a la humanidad en una única visión compartida. ¿Qué significan esos 7 caracteres ardientes? ¿Es este el código final? ¿Una transmisión neuronal directa dirigida a toda la humanidad? ¿O el sello que abre la siguiente fase de la cuenta regresiva? Detengámonos en ese número que no deja de repetirse. 40. La cuenta regresiva de 40 días. Y no es un plazo elegido al azar, porque quien conoce las escrituras sabe que el 40 aparece una y otra vez en los grandes momentos de transición, siempre marcando un tiempo de prueba, de preparación, de decisión antes de un cambio irreversible. Fueron 40 los días y las noches en que la lluvia cayó sobre la tierra en tiempos de Noé, mientras el viejo mundo se disolvía y uno nuevo aguardaba tras las aguas. Fueron 40 los años que el pueblo caminó por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, un tiempo en el que una generación entera fue formada y probada. Fueron 40 los días que Moisés permaneció en la montaña, envuelto en fuego y nube, antes de descender con las tablas de la ley. Fueron 40 los días que se le dieron a la ciudad de Nínive para arrepentirse antes del juicio anunciado. Y fueron 40 los días que ayunó Jesús en el desierto antes de comenzar su misión. Siempre el mismo patrón, 40 unidades de tiempo, un umbral, y luego un antes y un después que ya no se pueden juntar. 40 días para prepararse, 40 días para elegir, 40 días antes de que la puerta se abra, y quiero que consideres con calma aquel sueño compartido, porque tal vez sea la señal más íntima de todas. Las anteriores ocurrieron afuera, en la piedra, en el cielo, en la montaña, en los instrumentos de los aviones. Podías, si querías, mantenerlas a distancia, tratarlas como noticias lejanas de una ciudad al otro lado del mundo, pero esta vez la señal entró en el lugar más privado que existe, el interior de la mente dormida de millones de personas. En una misma hora, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse, hombres y mujeres de Tokio y de San Francisco, de idiomas distintos y culturas opuestas, alzaron la mirada en sueños y vieron los mismos 7 caracteres ardientes suspendidos en el cielo nocturno, irradiando una luz que se sentía cálida incluso a través del sueño. Y el número, de nuevo, no es inocente. 7. El número de la plenitud, de la obra terminada, de los días de la creación. 7 sellos en el libro del Apocalipsis, 7 trompetas, 7 iglesias, 7 espíritus ante el trono. El 7 recorre las escrituras como una firma, como un sello de aquello que llega a su cumplimiento. Y 7 caracteres ardientes, grabándose a la vez en la conciencia de multitudes separadas por océanos, sugiere algo que ninguna tecnología humana podría lograr. Un mensaje enviado no a través de cables ni de ondas, sino directamente al alma, saltándose toda frontera, todo idioma, toda distancia. ¿Qué significan esos 7 caracteres? ¿Es un código final? ¿Una convocatoria dirigida a toda la humanidad al mismo tiempo? ¿El sello que inaugura la siguiente fase de la cuenta regresiva? Nadie lo sabe con certeza todavía, y no seré yo quien invente una respuesta que no tengo. Pero hay algo que sí podemos afirmar sin miedo a equivocarnos. Cuando las señales dejan de estar solamente en el mundo exterior y empiezan a aparecer dentro de nosotros, en nuestros sueños, en nuestra conciencia, en lo más hondo de nuestro ser, es porque el llamado ya no es a observar, sino a responder. Ya no se nos pide que miremos el cielo como espectadores. Se nos pide que decidamos dónde estamos, de qué lado, con qué corazón, y esa es precisamente la razón por la que el terreno intermedio se está desvaneciendo. Durante toda la vida, la mayoría de las personas ha habitado una zona cómoda, tibia, donde no hacía falta decidir nada, ni frío ni caliente, ni sí ni no, una indiferencia agradable en la que se podía posponer indefinidamente cualquier pregunta profunda sobre el sentido, sobre el alma, sobre la eternidad. Ya lo pensaré más adelante, decíamos, cuando tenga tiempo.
cuando sea mayor. Pero los tiempos de convergencia, esos momentos en que todas las señales apuntan a la vez hacia un mismo punto, tienen la costumbre de disolver esa zona intermedia. Obligan a elegir. Ponen a cada persona ante una encrucijada donde ya no vale seguir de largo mirando el suelo, y cuando eso ocurre descubrimos que la neutralidad, que tanto nos gustaba, nunca fue en realidad neutral. Que no decidir era, en el fondo, una decisión. Que quedarse quieto en medio de un río que crece es dejarse arrastrar. Piensa también en lo que significó que hasta los sistemas financieros, esos algoritmos fríos que gobiernan los mercados del mundo, parecieran detenerse, como si incluso las máquinas que miden el valor del dinero reconocieran que se acercaba un punto en el que sus cálculos dejarían de importar. Porque, ¿de qué sirve el oro guardado en una bóveda cuando el oro mismo empieza a latir bajo una puerta antigua? ¿De qué sirven las cuentas, las inversiones, las fortunas acumuladas, cuando la historia entera se inclina hacia un umbral que ningún banco puede comprar ni vender? No lo digo para asustarte con el dinero. Lo digo para que veas la ironía. Pasamos la vida midiéndolo todo en cifras, y de pronto las cifras callan ante algo que no se puede contabilizar. El valor real, el único que no se desintegra cuando el reloj de arena se vacía, nunca estuvo en las bóvedas. Estuvo siempre en otro lugar, en algo que no se compra, que solo se recibe. Así que, mientras la arena dorada sigue cayendo y las señales se multiplican en la tierra, en el cielo y ahora también en la mente, la pregunta ya no es ¿qué significan los 7 caracteres?, ni cuándo se abrirá la puerta, ni qué dirán mañana los expertos en sus informes. La pregunta, la única que de verdad importa, se dirige enteramente a ti. Y para responderla no necesitas entender toda la profecía, ni descifrar cada señal, ni resolver cada misterio. Solo necesitas mirar hacia adentro y preguntarte si tu corazón está preparado. Porque de nada sirve estremecerse ante los signos si el alma sigue vacía. De nada sirve temblar ante las trompetas si no comprendemos hacia dónde nos llaman, ni quién es el que llama. Las señales están en la tierra. Las señales están en el cielo. Y ahora las señales están dentro de nuestra propia mente. Ora por Jerusalén. Aférrate con firmeza a tu fe. Y mientras vemos correr los granos del reloj, permíteme detenerme contigo en lo que al final de todo es lo único que verdaderamente importa. El corazón de la salvación es este. Comienza en Dios, no en nosotros. Y es fundamental que entiendas esta verdad porque lo cambia absolutamente todo. La salvación no es algo que las personas puedan ganarse mediante ceremonias religiosas, ni mediante el esfuerzo moral, ni mediante la obediencia estricta a una lista de reglas, ni mediante ningún logro espiritual por elevado que parezca. Ninguna cantidad de esfuerzo humano, por más sincero y sudoroso que sea, puede tender un puente sobre el abismo que separa a la humanidad de Dios. Podemos intentarlo con todas nuestras fuerzas. Podemos acumular buenas obras como quien apila ladrillos. Y aún así, la distancia seguiría siendo infranqueable por nuestros propios medios. En cambio, la salvación es enteramente obra de Dios, ofrecida como un regalo a través de su gracia. Un don inmerecido, gratuito, extendido hacia nosotros por pura misericordia. ¿Y por qué necesitamos ser salvados? Para comprender el plan de Dios, primero debemos comprender el mayor problema de la humanidad, el pecado. Las Escrituras enseñan que toda persona ha pecado y no alcanza el estándar perfecto de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, se nos recuerda que no hay un solo justo sobre la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. En la carta a los Romanos, capítulo 3, se declara con claridad que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en la primera carta de Juan, capítulo 1, se nos advierte que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado es mucho más que simplemente cometer errores. Es elegir nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Es decir, yo sé más, yo primero, a mi manera. Daña nuestras relaciones, corrompe nuestro corazón desde dentro y en última instancia nos separa del Dios que nos creó, que nos dio el aliento, que nos formó con propósito. Y como Dios es perfectamente santo y completamente justo, el pecado no puede sencillamente ignorarse, como si no importara. La justicia exige que el pecado sea juzgado. Un juez que dejara pasar todo crimen sin consecuencia no sería un juez justo, sino un cómplice. Las Escrituras enseñan que la consecuencia del pecado es la muerte, y no solamente la muerte física, ese último latido que a todos nos llegará, sino también la separación eterna de Dios, que es la muerte más profunda y más terrible de todas. En la carta a los Romanos capítulo 6 se nos dice que la paga del pecado es muerte, y en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, se describe el juicio final ante el gran trono blanco. Abandonados a nuestra propia suerte, ninguno de nosotros podría escapar de esta realidad. Ni el más sabio, ni el más rico, ni el más religioso. Nadie. Pero aquí está la buena noticia, la noticia que ha hecho arder el corazón de millones de personas a lo largo de 20 siglos. Dios no dejó a la humanidad sin esperanza.
sabiendo que jamás podríamos rescatarnos a nosotros mismos, que por más que lo intentáramos siempre nos quedaríamos cortos, Dios irrumpió personalmente en la historia humana a través de Jesucristo. Jesús, que es plenamente Dios,